Te invito a que te permitas un instante de silencio conmigo, un momento para sumergirte en lo que ocurre dentro de tu mente, en esa conversación interna que quizás ni siquiera percibas, pero que está moldeando lo que haces o lo que dejas de hacer cada día. Hay una batalla silenciosa ocurriendo ahí, un conflicto invisible entre lo que te dices a ti mismo y lo que realmente pasa en el mundo que te rodea. Quizás nunca hayas reparado en que la manera en que te hablas, la forma en que te diriges a ti mismo, es como el suelo donde nacen tus acciones. Un suelo que puede ser fértil, pero también puede estar lleno de piedras y malas hierbas. Quiero que entiendas que esa autoboicot empieza incluso antes de dar un paso, dentro de ese diálogo mental que tienes, en esa voz interna que, a veces, es más dura que cualquier otra persona podría. Brian Tracy, un hombre que estudió profundamente el poder de la mente humana, dijo algo que resuena conmigo y que quiero que resuene en ti. Eres lo que te dices a ti mismo todo el tiempo. Piénsalo. Tu habla interna, esa conversación íntima, es el terreno donde crecen tus acciones. Si en ese terreno hay palabras que minan, que dudan, que se entierran en miedo, nada de lo que hagas florecerá como merece. Napoleón Hill, otro gran estudioso del poder de la mente, comparó la mente con un jardín. ¿Y sabes cómo es un jardín descuidado? Las malas hierbas crecen rápido, sofocando las semillas que intentan brotar. Esas malas hierbas son las palabras negativas, los pensamientos que estrangulan la esperanza, que ahogan el valor. Pero no es solo eso. Lo que hablamos, lo que pensamos y decimos, es una frecuencia vibracional que se extiende al universo a nuestro alrededor. Esa frecuencia puede atraer oportunidades, puede abrir puertas, o puede repeler y cerrar caminos sin que nos demos cuenta. Es como si cada palabra llevara una onda invisible, una energía que va más allá del sonido, que habla directamente al mundo y a nuestra propia alma. Y quiero llevarte en este viaje de autoconocimiento, para que entiendas las trampas que tu mente puede estar poniéndote, pero también para mostrarte que hay un camino para reprogramar esa voz, para alinear las palabras que dices con las acciones que deseas realizar, para que finalmente haya armonía entre lo que dices y lo que vives. Esta es una invitación a abrir los ojos a una realidad profunda y sutil, donde lo que parece solo un pensamiento, una palabra, es en realidad la raíz invisible de todo lo que creas, de todo lo que haces, o de lo que dejas de hacer. Quiero que, a lo largo de este vídeo, veas cómo esa conexión entre habla y acción es real, palpable, y cómo puedes empezar ahora a cultivar ese diálogo interno y externo para que trabaje a tu favor. Respira hondo. Te veo. Entiendo tu dolor, y quiero que te veas también, no con juicio, sino con la compasión que todo jardinero tiene por sus plantas. Vamos juntos, paso a paso, a cuidar ese jardín. El error imperceptible. Cuando la palabra crea resistencia interna. Existe una fuerza silenciosa que actúa dentro de nuestra mente, y muchas veces se manifiesta a través de las palabras que nos repetimos sin darnos cuenta. Son esas frases que resbalan por nuestra conciencia como un susurro constante: no soy capaz, esto no va a funcionar, no tengo tiempo. Aunque las digamos sin rabia, casi en automático, activan algo profundo en nuestro cerebro. Esa repetición inconsciente empieza a encender circuitos neuronales ligados al miedo, a la duda, a la procrastinación, creando un bloqueo que dificulta el flujo natural de nuestras acciones. Es como si, al hablar, construyéramos barreras internas, invisibles, pero impenetrables. Esta lucha entre lo que queremos hacer y lo que nuestra palabra permite se llama disonancia cognitiva, un conflicto entre el discurso y la verdadera intención que llevamos en el corazón. Por más que exista el deseo de cambio, esas palabras que salen de nuestra boca y resuenan en la mente generan una vibración negativa que mina la energía necesaria para actuar. Y la ciencia lo confirma. Estudios muestran que las palabras autodepreciativas no solo bajan nuestro ánimo, sino que literalmente reducen nuestra capacidad de pensar con claridad, debilitando la memoria, el razonamiento e incluso el equilibrio emocional. No es un castigo de la mente, es una respuesta natural a ese ambiente interno hostil que creamos. Hablar, al fin y al cabo, es como tocar un instrumento delicado. Imagina que tu mente es ese instrumento. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que pasa, es una nota. Si las notas desafinan, la melodía que tocas es una repetición del fracaso, de la estancación, de la duda que insiste en instalarse. El problema no está en las dificultades que enfrentas, sino en el sonido que eliges hacer con tu habla interna. Tiene poder. Poder para abrir caminos, o para cerrarlos con cerraduras invisibles. Reconocer este error invisible es el primer paso para silenciar las voces que te frenan y aprender a componer una melodía nueva. Una melodía que te conduzca hacia adelante. Cuidado con la trampa de la falsa motivación verbal. A veces, creemos que basta con repetir palabras positivas para cambiarlo todo, para que la transformación suceda al instante. Pero hay una trampa sutil en este proceso, la motivación verbal sin sentimiento verdadero. Decir yo puedo con la boca, mientras el cuerpo y la mente vibran ansiedad, miedo o duda, es como intentar encender una hoguera con un papel mojado. La llama intenta prender, pero se apaga rápido. Cuando las palabras no tienen conexión emocional, crean un desajuste en nosotros, una disonancia que el cerebro percibe como una amenaza, una señal de alerta. Y para protegerse, el subconsciente reacciona bloqueando esas órdenes, impidiendo que lo que decimos alcance nuestro sistema profundo de creencia. Esa incongruencia genera un efecto rebote silencioso, como si cuerpo y mente dijeran no es así como funciona. La voz interior percibe la contradicción entre lo que dices y lo que realmente sientes, y en lugar de activar los circuitos de realización, los desactiva, creando resistencia. Es una paradoja cruel,
porque la intención es positiva, pero el resultado es justamente lo contrario. La repetición mecánica de frases sin verdad genera un vacío interno, un eco que se pierde antes de convertirse en acción. Cuando la motivación verbal es forzada, el cerebro se cierra al cambio y el ciclo del autoboicot continúa. Se necesita más que palabras sueltas. Es necesario que cada palabra lleve la energía sincera del deseo real, de la confianza genuina, de la emoción que alinea cuerpo y mente en un mismo propósito. De lo contrario, se forma una cortina invisible, un bloqueo sutil que te mantiene atrapado, impidiendo dar el paso decisivo hacia la realización. Esta trampa es más común de lo que parece, y muchas veces está escondida en las frases que nos decimos a nosotros mismos cada día. La voz del crítico interior. El saboteador silencioso. Existe una voz dentro de nuestra mente que habla sin cesar, una voz que a menudo nos juzga con severidad, que señala nuestros errores y limitaciones, susurrando dudas y miedos que poco a poco corroen la confianza. Esa voz, a la que podemos llamar crítico interior, es un enemigo disfrazado. Se oculta bajo la apariencia de protección, intentando alertarnos del peligro, pero en realidad mina nuestra energía y voluntad de avanzar. Lo que pocos saben es que ese diálogo interno negativo tiene una fuerza neurobiológica real. Al repetirse, fortalece conexiones sinápticas en el cerebro que perpetúan ese patrón autoboicoteador, creando una ruta preferente hacia el miedo y la duda. Esa repetición constante mantiene al crítico interno vivo y activo, haciendo difícil romper ese ciclo sin conciencia. El primer paso para liberarse de ese saboteador es aprender a observar esa voz, a escucharla sin identificarse con ella. Aquí es donde el mindfulness, la atención plena, se vuelve una herramienta esencial. En vez de fundirnos con esos mensajes tóxicos, nos convertimos en testigos de ellos, reconociendo su presencia, pero sin darles poder para dominarnos. Esa distancia nos permite entender que el crítico es una sombra que existe solo porque le damos luz, porque permitimos que sus palabras llenen nuestro espacio interior. En el ámbito espiritual, esa voz puede verse como una sombra del alma, un eco de miedos y heridas antiguas que insiste en quedarse porque la alimentamos con atención y emoción. Cuando empezamos a iluminar esa sombra con compasión y conciencia, pierde fuerza, disminuye su control y poco a poco deja espacio para una voz más suave. Una voz que apoya, que inspira y que camina junto a nuestra voluntad de ser mejores. Este es un paso fundamental para romper el ciclo del autoboicot y reencontrar la paz dentro de uno mismo. Porque la mayoría fracasa al intentar cambiar diciendo positivo. Cambiar solo las palabras que nos decimos a nosotros mismos puede parecer una solución simple, una puerta rápida hacia la transformación que tanto deseamos. Pero la verdad es que ese cambio verbal, cuando se hace de forma aislada, rara vez trae resultados duraderos. Es común ver personas repitiendo afirmaciones positivas durante meses o incluso años, sin que sus vidas realmente cambien. Esto sucede porque el simple acto de cambiar palabras no basta cuando la frecuencia emocional, el sentimiento verdadero que acompaña esas palabras, está ausente o desalineado. Brian Tracy nos recuerda la importancia de la congruencia, del alineamiento entre mente, emoción y habla. No basta con decir yo puedo si tu corazón está apretado, tu mente llena de dudas y tu cuerpo tenso. Esa desconexión crea una especie de resistencia interna, una barrera invisible que impide que el cambio se concrete. La transformación verdadera exige un cambio neuroemocional profundo, una reorganización de las emociones que sostienen nuestros pensamientos y palabras. Sin esa reestructuración, lo que queda es solo una fachada verbal, un deseo que no encuentra espacio para florecer. Lo que suele presentarse es la frustración de ver que, a pesar de los intentos, los mismos patrones siguen repitiéndose. Es como si el esfuerzo verbal fuera un barco remando contra corriente, donde la corriente son los hábitos, creencias y emociones antiguas, aún firmemente arraigadas. Entender esta dinámica es esencial para salir del círculo vicioso del intento frustrado y comenzar un proceso real de alineamiento, donde la palabra, la mente y el corazón caminan juntos, abriendo camino hacia el cambio que toca todos los niveles del... La técnica de la habla alineada para rescatar el poder de la palabra. Existe un camino posible para rescatar el poder real de la palabra, un método que va más allá de repetir frases y que trae una profunda sintonía entre lo que dices, sientes y haces. Este camino se divide en 3 pasos que trabajan juntos para restaurar la armonía interna y liberar el potencial de realización que hay en ti. Primero, es necesario cultivar la conciencia de las palabras que usas. Esas frases que, quizás sin darte cuenta, sabotean tu voluntad, que esconden dudas y miedos que aún cargas. Esa conciencia es el punto de partida, la mirada atenta a lo que te dices a ti mismo. El segundo paso es sustituir esas palabras saboteadoras por un lenguaje que realmente esté alineado con tu deseo real, un lenguaje que resuene con sentimientos genuinos dentro de... Esto no significa usar frases vacías, sino encontrar expresiones que traduzcan lo que quieres y sientes de verdad, un habla que conecte mente, emoción e intención. El tercer paso es activar ese habla con la acción, reforzando ese nuevo lenguaje con ejercicios que anclen esa nueva vibración en tu neurobiología. Ese anclaje fortalece los circuitos neuronales que sostienen tu transformación, dando cuerpo a tu palabra y haciendo de ella un impulso hacia la realización. Esta técnica puede compararse con afinar un instrumento musical. Así como una guitarra desafinada no produce una melodía agradable, una habla desalineada no genera resultados armónicos en la vida. Cuando afinas tu habla, ajustando el tono de las palabras y la emoción que las acompaña,
Creas una melodía interna que resuena en el mundo, atrayendo posibilidades, abriendo puertas. Es un proceso delicado, un gesto de cuidado hacia ti mismo, que une neurociencia y espiritualidad práctica para transformar tu habla en una herramienta viva de creación y cambio. Como la dopamina puede ser un saboteador oculto de la manifestación. La dopamina es una sustancia química poderosa dentro de nuestro cerebro, responsable de motivarnos y generar la sensación de placer al anticipar recompensas. Es, en muchos sentidos, la chispa que enciende la voluntad de actuar, el combustible que nos impulsa hacia adelante. Pero esa misma dopamina, cuando está desequilibrada, puede convertirse en una trampa silenciosa. Crea una adicción a las recompensas inmediatas, ese impulso casi irresistible de buscar algo que proporcione satisfacción rápida, aunque pasajera, mientras la acción necesaria para logros mayores siempre queda para después, para mañana, para el momento adecuado que nunca llega. Esa búsqueda constante del placer inmediato se refleja en las frases que nos decimos a nosotros mismos: lo dejo para luego, lo haré mañana, ahora no es el momento. Estas palabras alimentan ciclos de procrastinación y autoboicot, reforzando la idea de que la acción puede posponerse sin consecuencia. El cerebro, intoxicado por la expectativa de la recompensa fácil, crea un ambiente interno donde el foco se dispersa y la paciencia para el esfuerzo prolongado desaparece. Es como si estuviéramos atrapados en una trampa invisible, donde la dopamina nos ofrece un falso consuelo, mientras los sueños reales quedan congelados en el tiempo. Reprogramar este sistema dopaminérgico requiere presencia y concentración. Es una invitación a percibir cuando la mente busca la recompensa fácil, y con gentileza, redirigir la atención al momento presente, a la acción que debe realizarse ahora, por pequeña que sea. Ese pequeño acto de resistencia, esa elección diaria de estar plenamente consciente, crea resiliencia neurocientífica, una fuerza interna que combate la adicción a la procrastinación y abre camino para que la manifestación de tus deseos encuentre espacio real. Es una invitación a despertar del sueño inducido por la dopamina y asumir el control de tu propio destino, palabra por palabra, acción por acción. La frecuencia vibracional del discurso, como atraer o repeler oportunidades. Cada palabra que sale de nuestra boca lleva una vibración, una frecuencia que se extiende por el campo invisible que nos rodea y dentro de nosotros mismos. Estas ondas sutiles son mucho más que simple sonido. Tienen el poder de afectar nuestro campo energético personal y colectivo, influyendo las conexiones que establecemos con el mundo y con las personas que nos rodean. Cuando nuestras palabras están alineadas con una energía positiva, coherente entre el corazón y la mente, crean una resonancia que atrae oportunidades, personas y circunstancias favorables. En cambio, cuando hablamos en desarmonía, cuando nuestro discurso está cargado de dudas, miedo o negatividad, esa frecuencia repele y cierra puertas. Esa coherencia corazón-cerebro, esa sintonía entre el ritmo del corazón y la actividad cerebral, es esencial para que la palabra tenga un efecto poderoso y constructivo. El corazón, con su propia inteligencia, reacciona a las palabras y emociones, amplificando o reduciendo la energía que proyectamos al mundo. Cuando hablamos con sinceridad, con sentimiento y convicción, activamos una fuerza que va más allá de lo físico y toca las dimensiones más sutiles de la realidad. Aquí es donde conceptos como la ley de la atracción, muchas veces vistos con escepticismo, encuentran respaldo en bases científicas. El alineamiento emocional y verbal genera una especie de eco energético que regresa ampliado hacia nosotros. Imagina que cada palabra es un eco lanzado en un vasto campo silencioso. Lo que dices regresa a ti, multiplicado y moldeando el ambiente de tu vida. Ese eco puede ser una melodía suave que acompaña nuevos comienzos o un sonido áspero que te mantiene atrapado en los mismos ciclos. La elección de la frecuencia que emites está en tus manos, o mejor dicho, en tu voz, en tu corazón, en tu intención consciente. Comprender esto es reconocer el poder que tienes de ser un creador activo de tu realidad, empezando por el simple acto de elegir las palabras que pronuncias, por dentro y por fuera. Historia real. La transformación que comenzó en el silencio de la palabra. Conocí a una persona que durante muchos años vivió atrapada en un diálogo interno que la paralizaba. Cargaba un peso de dudas, miedos y palabras que le impedían avanzar, aunque sabía que tenía la capacidad para hacerlo. Su silencio, ese espacio donde las palabras no se pronunciaban, reflejaba una lucha profunda entre el deseo de cambio y la sombra del autoboicot. Fue en ese silencio donde comenzó la transformación, no con un grito, sino con la simple decisión de observar sus palabras internas, de acoger lo que sentía sin juicio, y de, poco a poco, reemplazarlas por expresiones que tradujeran su verdadero deseo. Este proceso fue un viaje neuroemocional y espiritual, un movimiento lento de reprogramación que exigió paciencia y compasión consigo misma. El cambio no llegó por fórmulas mágicas o soluciones rápidas, sino por la coherencia diaria entre pensamiento, palabra y acción. Cada día era una pequeña victoria, cada palabra alineada un paso que traía más luz a ese jardín interior. Con el tiempo, la oscuridad del silencio dio paso a un nuevo brillo, una luz que iluminaba caminos antes bloqueados por la duda. Esta historia es la prueba viva de que la transformación comienza en el espacio silencioso de las palabras que elegimos no decir, pero también en el coraje de pronunciar aquellas que realmente importan. Es la demostración de que, incluso tras largas noches de oscuridad verbal, pueden hacer la luz de una nueva melodía, un nuevo ritmo que resuena en la vida y en el mundo. Esa luz no es solo esperanza, es la concreción del poder de la palabra alineada, de la palabra que libera y construye. El poder de la práctica. Ejemplos reales que transforman la palabra en acción. Conozco personas que han vivido esta transformación de forma concreta, sin magia, solo con práctica y persistencia. Una amiga, por ejemplo, solía decirse todo el tiempo que no era organizada, que nunca podía con todo.
Esto se convirtió en un ciclo que la llevaba a procrastinar y sentirse incapaz. Cuando decidió prestar atención a esas palabras, comenzó a sustituirlas lentamente por otras más realistas, como puedo aprender a organizar mi tiempo o estoy dando pequeños pasos para mejorar. Pero lo que realmente hizo la diferencia fue cuando empezó a actuar alineada con esas palabras, creando una rutina sencilla, estableciendo horarios y pequeñas metas diarias. La palabra y la acción caminaron juntas, y con el tiempo la confianza creció, rompiendo el ciclo del autoboicot. Otro ejemplo viene de un joven que enfrentaba una ansiedad profunda, que lo llevaba a decirse a sí mismo: no puedo controlar mi miedo. No se limitó a intentar cambiar esa frase, sino que comenzó a observarla, a entender cuándo aparecía y cómo reaccionaba ante ella. A través de prácticas de mindfulness y ejercicios de respiración, logró crear un espacio entre el pensamiento y la reacción, permitiendo que esa frase perdiera fuerza. En lugar de repetir "no puedo", empezó a decir "estoy aprendiendo a manejar mi miedo", y con el tiempo, esa expresión ganó la fuerza de la experiencia real de control. Esta transformación fue lenta, pero profunda, porque unió palabra, emoción y práctica constante. Estos ejemplos muestran que el cambio ocurre cuando la palabra deja de ser solo una intención vaga y se convierte en un compromiso vivido, una conversación interna que se refleja en acciones reales, aunque pequeñas. Son esos pasos diarios, firmes y compasivos, los que van creando la melodía del logro, afinando el instrumento que es tu vida. La práctica consciente de la palabra alineada con la acción es el camino para salir del ciclo del autoboicot y vivir con más autenticidad y poder. Lo que nos decimos a nosotros mismos y a los demás es la raíz invisible que sostiene la calidad de nuestras acciones y resultados. Cada palabra cargada de duda, miedo o esperanza moldea no solo lo que hacemos, sino también en quién nos convertimos. Brian Tracy nos recuerda que el éxito comienza con un diálogo interno disciplinado y enfocado. Palabras y acciones son dos caras de la misma moneda, un flujo energético que debe estar alineado para generar transformación. Stephen R. Covey complementa esta idea al enfatizar la importancia del alineamiento entre nuestros valores, expresados en la palabra, y nuestros hábitos, que se manifiestan en las acciones, para alcanzar verdadera eficacia en nuestra vida. Te invito a reflexionar profundamente sobre el poder que tiene tu palabra. Es un instrumento de creación consciente que puede tanto liberar como aprisionar. Ese poder no está en palabras vacías, sino en la intención que la sostiene, en la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El cuidado diario de esa palabra, tanto interna como externa, es el camino para liberar tu potencial real y avanzar hacia una vida más plena, auténtica y realizada. Imagínate como un jardinero atento, que cultiva su jardín con palabras cuidadosas y acciones consistentes. Un jardinero que sabe que las semillas que planta hoy, sean palabras, pensamientos o gestos, determinarán la cosecha que tendrá mañana. Que ese cuidado consciente de tu palabra sea la semilla de una vida fértil, rica en logros, paz y crecimiento. Tienes en tus manos la llave para esa transformación. Que el camino hacia ese cambio comience ahora, en cada palabra que eliges pronunciar.